Bienvenidos a Tiempo y Dinero, el canal donde exploramos cómo el dinero moldea nuestras vidas, nuestras decisiones y hasta nuestra historia. Ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Durante siglos, el mundo ha sido testigo de un ciclo silencioso, casi imperceptible, que ha derrumbado a los imperios más poderosos. A primera vista, cada caída parece distinta, con guerras, crisis económicas, revoluciones o decadencia moral. Sin embargo, una observación atenta revela un patrón inquietante. Todos siguieron el mismo camino, tomaron las mismas decisiones y cayeron en las mismas ilusiones. Quizás los imperios no perecen por causas externas, sino porque se autodestruyen. Hace más de 500 años, una nación pequeña en el extremo occidental de Europa se alzó con una fuerza inesperada. España. En su momento de esplendor, parecía invencible. Poseía los tesoros del Nuevo Mundo, la flota más poderosa, una fe inquebrantable y un rey convencido de su destino. Pero surge la pregunta: ¿cómo se derrumba una nación que controlaba la mitad del oro y la plata del planeta? El principio del fin suele disfrazarse de victoria. Todo comenzó con la conquista de América. Los galeones españoles cruzaban los océanos cargados de lingotes y monedas. Para el año 1550, más de 200 toneladas de plata llegaban a... Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Sevilla anualmente. Medio siglo después, esa cifra se duplicó. Las arcas del imperio estaban repletas, los palacios brillaban, y el rey Felipe II creía que este flujo interminable de riqueza aseguraría su dominio global. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un país se acostumbra a una abundancia excesiva? La primera herida fue invisible: la sobreextensión. España se consideró invencible y quiso estar en todas partes. En Europa combatía contra Francia. En el Mediterráneo, contra el Imperio Otomano. En los Países Bajos, aplastaba rebeliones. En América, Asia y África, cada rincón del planeta tenía soldados españoles. Mantener un imperio es más costoso que construirlo. Los recursos empezaron a agotarse, y aunque la plata seguía llegando, ya no era suficiente. El rey necesitaba más dinero. Banqueros italianos y alemanes le ofrecieron préstamos. Las guerras se multiplicaron. Como cada imperio en apuros, España cometió el error fatal de alterar su moneda. Mezclaron cobre con plata, convencidos de que el metal importaba menos que la apariencia. Las grandes potencias suelen creer que pueden manipular la realidad. Las monedas lucían igual, pero su valor era mucho menor. El pueblo no tardó en darse cuenta. Los precios se dispararon, los comerciantes extranjeros perdieron la confianza y el dinero del imperio más rico se convirtió en un símbolo vacío. Entonces llegó la deuda. Préstamos sobre préstamos, promesas sobre promesas. En menos de 40 años, España se declaró en bancarrota 4 veces. Cada quiebra traía un nuevo pacto, una nueva ilusión y una nueva mentira. Sin embargo, una nación no puede mantenerse si gasta más de lo que produce. Mientras tanto, algo más profundo se deterioraba. Los nobles despreciaban el trabajo manual. La agricultura se abandonó. La manufactura desapareció. Los barcos y las armas se compraban en otros países, porque los españoles preferían pagar antes que producir. El oro y la plata cruzaban el Atlántico solo para volver a salir, comprando telas francesas, vinos italianos y mercancías holandesas. La riqueza tan arduamente conquistada se desvanecía. ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no se sabe crear valor? Cuando el dinero se fue,
También se esfumó el alma del imperio. Las calles de Madrid se llenaron de mendigos, los campos quedaron vacíos y los intelectuales emigraron. España pasó de dominar el mundo a sobrevivir de su pasado. Los mismos conquistadores que un día doblegaron continentes se convirtieron en un recuerdo romántico, en una lección para quienes quisieran escuchar. Pero el mundo no escuchó. 3 siglos más tarde, otra isla en el extremo opuesto del continente repitió el patrón. Gran Bretaña, un país que en 1914 gobernaba sobre una cuarta parte del planeta. El sol nunca se pone en el Imperio Británico, decían con orgullo. La libra era la moneda de reserva mundial y Londres el corazón financiero. Todo parecía eterno, pero nada lo es. La caída de un imperio que controlaba los mares, la industria y la banca comenzó con el exceso. Empezó con una confianza ciega en su propio poder. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se enfrentó a una decisión imposible: mantenerse al margen o salvar a Europa. Decidió pelear. Ganó la guerra, pero al precio más alto imaginable. El conflicto costó más de 40.000 millones de dólares de la época, una cifra que hoy equivaldría a más de 1 billón. Para pagarla, recurrió a Estados Unidos. El acreedor se convirtió en el deudor. Cuando la guerra terminó, el orgullo británico seguía intacto, pero su economía estaba destrozada. Intentaron mantener la libra como si nada hubiera pasado, como si el oro que la respaldaba aún estuviera allí. Volvieron al patrón oro en 1925, pero la moneda estaba sobrevalorada. Las exportaciones se hundieron, las fábricas cerraron y el desempleo creció. Cuando ya no pudieron sostener la mentira, abandonaron el oro. La libra perdió una cuarta parte de su valor en una sola noche. De esta manera cayó la moneda que había gobernado el mundo. La Segunda Guerra Mundial terminó de destruir lo que quedaba. Ganaron de nuevo, pero la victoria no trajo poder, sino ruina. Las colonias comenzaron a rebelarse, una tras otra. India, África, el Mindorotusm, Caribe. En 20 años, el imperio más extenso de la historia se desmoronó. La libra, símbolo de estabilidad, siguió cayendo década tras década. $4, 3, 2, 1. Lo que alguna vez fue la divisa del mundo ahora es solo una reliquia de museo. Aunque el Reino Unido sigue siendo un país influyente, su poder real desapareció. Conserva un asiento en la ONU, un arsenal nuclear y una relación especial con su antiguo acreedor. Pero detrás de todo eso, solo queda un eco. El ciclo no terminó ahí. Apenas comenzaba una nueva fase. En 1945, otra potencia emergió: la Unión Soviética. La guerra había dejado al mundo dividido en dos: Estados Unidos y la URSS. Dos visiones del futuro se enfrentaban, dos ideologías que creían poseer la verdad absoluta. Durante décadas, el planeta entero vivió bajo su disputa. Pero la historia no tiene favoritos. La Unión Soviética parecía indestructible. Tenía armas nucleares, influencia global, una población enorme y un ejército gigantesco. Sus líderes creían que el comunismo era el destino inevitable de la humanidad. Sin embargo, la enfermedad ya germinaba dentro del sistema. Una economía rígida, sin incentivos ni innovación, que dependía casi por completo del petróleo. Una nación no puede sostenerse si su prosperidad depende del precio de un solo recurso. Gastaban entre el 15 y el 20% de todo su producto en el ejército. Esta proporción habría ahogado a cualquier otra economía, pero ellos lo llamaban orgullo nacional. Financiaban guerras en el extranjero, mantenían regímenes aliados e intervenían en África, Asia y América Latina. Cada conflicto, cada tanque y cada misil drenaba más recursos. La propaganda decía que el sistema era invencible,
Pero las fábricas se oxidaban, las tiendas se vaciaban y la gente hacía filas para comprar pan. Mientras tanto, el mundo cambiaba. La tecnología avanzaba, las economías de mercado crecían y la URSS se quedaba atrás. La moneda, el rublo, carecía de valor fuera de sus fronteras. Nadie la quería. Los ciudadanos soñaban con tener dólares, no por lujo, sino porque representaban algo que su propio dinero no podía ofrecer: confianza. En 1989 cayó el muro de Berlín. Fue un símbolo, pero también una advertencia. En menos de 1000 días, el Imperio Soviético colapsó sin guerra ni invasión. Simplemente se desmoronó bajo el peso de su propia mentira. El ejército no tenía fondos, el gobierno no podía pagar salarios y la moneda se volvió papel sin valor. Una superpotencia con miles de cabezas nucleares se evaporó por una razón tan simple como devastadora. Se quedó sin dinero real. 3 imperios, 3 caídas, 3 historias distintas que comparten el mismo esqueleto: sobreextensión, envilecimiento de la moneda, deuda, pérdida de producción, decadencia social, pérdida de moneda, colapso. Esta coincidencia sugiere una ley de la historia, tan predecible como la gravedad. Ahora, el país que domina el mundo parece haber llegado a la misma encrucijada: Estados Unidos. Durante décadas, la nación norteamericana ha sido el centro de todo: la economía más grande, el ejército más poderoso y el dólar como moneda de reserva. Pero este poder también podría estar siguiendo el mismo camino. Más de 700 bases militares repartidas por el planeta, compromisos en 80 países, guerras, alianzas y tratados. Un presupuesto militar superior al de los siguientes 10 países combinados. ¿Hasta cuándo puede sostenerse una situación así? La historia ya ofreció la respuesta 3 veces. El dólar, alguna vez símbolo de estabilidad, se ha multiplicado artificialmente. Desde el año 2000, su cantidad en circulación se ha cuadruplicado. Desde el 2020, se imprimieron más de 6 billones en cuestión de meses. El resultado no se nota de inmediato, pero el efecto siempre llega. España lo aprendió con sus monedas falsas, Gran Bretaña con su libra sobrevalorada y la URSS con su rublo inútil. Siempre comienza igual. El dinero pierde su ancla, la deuda crece, la producción se desplaza y la sociedad se fragmenta. Aunque el final aún no llegó, todo indica que el patrón avanza. ¿Cuántas etapas faltan? ¿2? ¿Quizás una? La historia no se repite al detalle, pero rima. El sonido actual se parece demasiado al de los imperios caídos. El poder rara vez se pierde de golpe. Primero se erosiona lentamente, disimulado bajo una apariencia de normalidad. Todo parece funcionar. Los mercados siguen activos, los políticos sonríen y las guerras se libran lejos de casa. Pero bajo la superficie, las estructuras comienzan a temblar. Es un proceso silencioso, casi invisible. Cuando el colapso se hace evidente, ya es demasiado tarde para detenerlo. En Estados Unidos, la primera señal llegó cuando las guerras dejaron de tener un propósito claro. Se peleaba por ideales abstractos, por intereses económicos y por mantener una influencia que empezaba a desvanecerse. Cada conflicto costaba más y rendía menos. Los soldados volvían, pero la victoria nunca llegaba del todo. ¿Qué ocurre cuando un país lucha solo para justificar su poder? El gasto militar creció hasta consumir una parte absurda del presupuesto nacional. Cada año, cientos de miles de millones se destinaban a mantener una maquinaria que ya no genera seguridad, sino dependencia. Mientras tanto, las carreteras envejecían, las ciudades se deterioraban y los hospitales colapsaban bajo el peso de la deuda. El país más poderoso del planeta empezó a mostrar grietas. El segundo síntoma fue más sutil: la pérdida de confianza en su propia moneda. Décadas atrás, el dólar representaba solidez. Hoy
es papel respaldado por promesas. Desde que se abandonó el oro, la impresión de dinero se volvió una costumbre. Cada crisis se resolvía del mismo modo: crear más dinero para cubrir los agujeros del sistema. Pero imprimir riqueza no es lo mismo que crearla. ¿Hasta qué punto puede una sociedad vivir de ilusiones financieras? El dinero fácil trajo consigo una espiral de deuda sin salida. El gobierno pide prestado para pagar los intereses de los préstamos anteriores. Cada año, la deuda crece más rápido que el ingreso nacional. Los intereses devoran una parte mayor del presupuesto anualmente. Se llega a un punto en que ni siquiera las guerras pueden financiarse. España lo vivió, Gran Bretaña también, y la URSS lo sufrió en silencio. La historia parece repetirse, pero esta vez la escala es global. Mientras la deuda aumenta, la producción se traslada al extranjero. Las fábricas que alguna vez impulsaron la grandeza industrial desaparecen, sustituidas por importaciones baratas. Los puertos están llenos, pero los talleres vacíos. La economía se transforma en un gigantesco consumidor, dependiente de lo que otros fabrican. Cuando los demás decidan vender menos, el sistema entero se tambaleará. La dependencia industrial no es solo económica, sino también estratégica. Desde los microchips hasta los medicamentos, desde las herramientas básicas hasta los componentes de defensa, gran parte de lo que sostiene al país proviene del exterior. Un bloqueo, una guerra comercial o una simple crisis global bastarían para paralizar sectores enteros. Un imperio no puede mantenerse sin producir lo que necesita para sobrevivir. A medida que las fábricas cerraban, la sociedad se fragmentó. Las ciudades industriales se convirtieron en ruinas modernas. Los barrios se llenaron de casas vacías y los jóvenes dejaron de creer en el futuro. En su lugar surgieron la apatía, la desconfianza y la rabia. La polarización se volvió la norma. La gente ya no compartía una visión común, solo descontento. Los antiguos valores de unidad y esfuerzo colectivo se transformaron en individualismo y resentimiento. Los gobiernos cambiaban, pero los problemas persistían. Cada administración culpaba a la anterior. Cada político prometía soluciones que nunca llegaban. Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se abría como una herida. Los que tenían más aprendieron a protegerse con inversiones y refugios fiscales. Los que tenían menos simplemente se resignaron. La clase media, que alguna vez fue el corazón del país, comenzó a desaparecer. La decadencia social no siempre se nota en los discursos ni en las cifras oficiales. Se percibe en la calle, en los rostros cansados, en las tiendas cerradas, en el miedo a la noche. Se nota en los niños que ya no sueñan con construir, sino con escapar. Se siente en el silencio de los barrios donde antes había vida. Así comienza el final, no con una explosión, sino con un susurro de abandono. La pérdida de confianza se extendió a las instituciones. Los ciudadanos dejaron de creer en el gobierno, en la justicia, en los medios e incluso en la ciencia. Todo se volvió sospechoso. Cada hecho tenía dos versiones. Cada verdad era debatida, cada elección se percibía como un fraude. Sin confianza, ninguna nación puede sostenerse. Los números oficiales seguían hablando de crecimiento, pero ese crecimiento ya no se sentía. Las calles no mienten. Las estadísticas pueden adornarse, pero los ojos no. La gente percibía que algo se estaba rompiendo, aunque no pudiera explicarlo. Tal vez era la deuda, tal vez la corrupción, o quizás simplemente el agotamiento de un sistema que llegó a su límite. Entonces surgió una pregunta que pocos se atrevían a decir en voz alta. ¿Y si el colapso ya comenzó? Quizás no habrá explosiones, ni invasiones, ni discursos de rendición.
El colapso podría no ser una caída repentina, sino una larga decadencia disfrazada de normalidad. Un lento descenso en el que cada generación se acostumbra a tener un poco menos, a esperar un poco menos y a creer un poco menos. Mientras tanto, el resto del mundo observa. Algunos países comienzan a hacer lo que siempre ocurre antes del final: buscar alternativas. Arabia Saudita empieza a aceptar yuanes por su petróleo. Rusia y China comercian sin dólares. Los bancos centrales compran oro en silencio. Cada decisión, pequeña o grande, resta poder al sistema que sostenía el dominio estadounidense. La historia enseña que la pérdida de la moneda de reserva marca el punto de no retorno. España la tuvo con el real de plata, Gran Bretaña con la libra y Estados Unidos con el dólar. Cuando el mundo deja de confiar en el dinero de un país, deja de necesitarlo. Cuando eso ocurre, la caída es rápida. El patrón siempre termina igual. Primero se pierde la confianza, luego la moneda y después el poder. En ese orden. La secuencia no cambia, solo el escenario. ¿Podría romperse el ciclo esta vez? Algunos creen que sí. Piensan que la tecnología, la innovación o la globalización pueden alterar el destino. Pero la historia no perdona los excesos. No hay invención que sustituya la disciplina económica ni el equilibrio social. Cuando un país gasta más de lo que produce, imprime más de lo que puede sostener y se divide más de lo que puede sanar, el resultado es siempre el mismo. A veces, los imperios no mueren porque los destruyan desde fuera. Mueren porque dejan de creer en lo que los hizo grandes. Las señales están presentes. Un ejército extendido más allá de sus límites, una deuda que crece sin freno, una sociedad enfrentada, una moneda que se debilita y aliados que comienzan a dudar. La pregunta no es si caerá, sino cuándo. Cuando llegue el momento, no será un evento aislado, será una cadena, un colapso monetario que provocará una crisis de deuda, la cual, a su vez, desatará una crisis política. De la noche a la mañana, el mundo que parecía estable podría volverse irreconocible. Los historiadores del futuro quizás escriban sobre esta época con la misma mezcla de asombro y tristeza con la que hoy se habla de España, Gran Bretaña o la Unión Soviética. Quizás digan que el siglo XXI fue el momento en que la civilización más poderosa del planeta olvidó las lecciones del pasado. Sin embargo, todavía existe una oportunidad. Cada imperio que colapsó tuvo un momento de advertencia, un instante en que pudo cambiar de rumbo, y no lo hizo. Ese momento podría estar ocurriendo ahora mismo. Tal vez aún haya tiempo de reconstruir, de reducir la deuda, de recuperar la producción y de restaurar la confianza. Pero para hacerlo, primero se debe aceptar la verdad. El patrón existe y se está dentro de él. Negarlo es la forma más segura de cumplirlo. Los imperios no se destruyen en un día, pero todos tienen un día en que comienzan a morir. España lo tuvo cuando decidió que la riqueza se podía extraer sin producir. Gran Bretaña lo tuvo cuando creyó que la guerra podía sostener la gloria. La Unión Soviética lo tuvo cuando prefirió el control antes que la eficiencia. Y Estados Unidos lo tendrá cuando la deuda y la desconfianza se vuelvan imposibles de ocultar. Tal vez ya ocurrió. Tal vez aún falta poco. Pero la dirección está trazada. Y la historia rara vez se equivoca. Cuando el dinero deja de tener valor, la deuda se vuelve impagable y la sociedad se divide. La caída no es una posibilidad, es una consecuencia. Aunque nadie lo admita, todos lo sienten. Se percibe en el silencio de las calles, en el precio de los alimentos y en la desesperanza de los jóvenes. El imperio no ha caído aún, pero su sombra ya cubre el futuro. El final de un imperio nunca llega con un anuncio oficial. Nadie se levanta un día y declara que la era de la grandeza terminó.
Sucede de forma gradual, disimulada, hasta que la realidad se impone. Primero desaparece la confianza, luego la estabilidad y finalmente la identidad. Lo más peligroso es que durante casi todo el proceso, la mayoría de la gente sigue creyendo que todo está bien. En los últimos años, las señales se multiplicaron. Las instituciones que alguna vez parecieron intocables comenzaron a tambalearse. Los bancos quebraban y eran rescatados con dinero creado de la nada. Las empresas más poderosas se sostenían gracias a subsidios o deuda. Los mercados financieros ya no reflejaban la economía real, sino un espejismo inflado por la especulación. Un sistema así no puede mantenerse sin colapsar por su propio peso. La respuesta es simple: no se puede. Solo se puede prolongar. Precisamente eso es lo que está ocurriendo. Cada crisis se aplaza inyectando más dinero, prometiendo reformas que nunca llegan y culpando a enemigos externos. Pero el problema no viene de fuera, está en el corazón del sistema. Cuando el dinero deja de tener respaldo, la confianza se convierte en el único soporte. Cuando la confianza se quiebra, no hay forma de repararla con decretos. Se necesita tiempo, trabajo y credibilidad. 3 cosas que escasean cuando la política se ha convertido en espectáculo. Las divisiones internas se profundizan. Cada grupo ve en el otro al culpable de su sufrimiento. La nación deja de ser una comunidad y se convierte en un campo de batalla ideológico. Los debates ya no buscan soluciones, solo victorias momentáneas. Las redes amplifican el odio, los medios alimentan el miedo y la verdad se vuelve relativa. Una sociedad que no comparte la misma realidad está condenada a fragmentarse. En medio de esa confusión, los problemas estructurales siguen creciendo. Las ciudades se llenan de tiendas cerradas, los alquileres se disparan y la deuda estudiantil ahoga a millones. Los salarios pierden valor cada año, mientras los precios suben sin explicación clara. Se promete crecimiento, pero la mayoría siente que avanza hacia atrás. Un país no puede mantenerse unido cuando su gente deja de creer en el mañana. En la historia, todas las grandes potencias tuvieron un momento en el que su población empezó a mirar hacia el pasado con nostalgia. Cuando el futuro ya no ofrecía promesas, solo recuerdos. Ese momento marca el inicio de la etapa final y parece que ya se alcanzó. Sin embargo, aún hay quienes niegan el peligro. Dicen que cada generación cree vivir el final del mundo, que siempre se exagera. Pero la diferencia es que nunca antes la deuda global había alcanzado niveles tan descomunales. Nunca antes la economía había dependido tanto de la creación artificial de dinero. Nunca antes las sociedades habían estado tan polarizadas y al mismo tiempo tan interconectadas. Cuando España colapsó, el resto del mundo apenas empezaba a expandirse. Cuando Gran Bretaña cayó, Estados Unidos tomó su lugar. Cuando la Unión Soviética desapareció, la globalización absorbió el impacto. Pero esta vez no hay nadie preparado para sustituir a la potencia dominante. Si el sistema actual se derrumba, no habrá un sucesor inmediato. Habrá un vacío. Los vacíos de poder nunca duran mucho. Siempre aparece alguien dispuesto a llenarlos. Puede ser una nueva alianza, una potencia emergente o un orden completamente distinto. Pero la transición nunca es pacífica. Las monedas cambian, las reglas se reescriben y los equilibrios se rompen. Lo que antes parecía seguro, deja de serlo en cuestión de meses. La historia muestra que cada etapa de colapso tiene un detonante. En España fue el agotamiento de la plata. En Gran Bretaña, las guerras mundiales. En la Unión Soviética, el desplome del petróleo y la ineficiencia interna. En Estados Unidos, podría ser la deuda, o la pérdida de la confianza internacional, o la incapacidad de resolver sus propios conflictos. Tal vez no haya una sola chispa, sino miles de pequeñas grietas que al juntarse
derrumben la estructura completa. Algunos analistas creen que la caída será económica. Otros piensan que será política. Hay quienes creen que será social, que el país se fragmentará desde dentro antes de caer desde fuera. Pero todos coinciden en algo. El proceso ya está en marcha. Cada década trae un síntoma nuevo. Una burbuja inmobiliaria que estalla, una crisis financiera, una guerra imposible de ganar, una pandemia que paraliza la economía. Cada evento se presenta como excepcional, pero en conjunto forman una secuencia clara. El patrón no se detiene, solo se acelera. Mientras tanto, la población se adapta. Aprende a vivir con la incertidumbre, a sobrevivir en un entorno donde nada es estable. La gente se acostumbra a la inflación, a los recortes y a las mentiras. Poco a poco, deja de exigir respuestas. La resignación se convierte en la nueva normalidad. Esa es la fase más peligrosa. Cuando el pueblo deja de esperar soluciones, los dirigentes dejan de sentir presión. La apatía se convierte en un escudo para quienes destruyen desde dentro. Así mueren los imperios. No con rebeliones, sino con indiferencia. Pero incluso en los últimos momentos, la historia deja espacio para la esperanza. Algunos países lograron reformarse antes del desastre. Roma, durante un tiempo, lo intentó. China lo consiguió tras su crisis del siglo pasado. No hay destino inevitable si existe voluntad de cambio. La pregunta es si esa voluntad aún existe. ¿Podría Estados Unidos detener el patrón antes de llegar a las etapas finales? Para hacerlo, tendría que renunciar a su sobreextensión militar, restaurar su producción interna, reducir su deuda y reconstruir la confianza social. Pero cada una de esas tareas exige sacrificios profundos. Y los imperios rara vez aceptan sacrificarse. A lo largo de la historia, los gobernantes prefirieron prolongar la ilusión. Nadie quiere ser recordado como el líder que redujo el poder. Todos prefieren ser vistos como quienes lo expandieron. Sin embargo, llega un punto en que expandirse equivale a morir más rápido. Hoy, muchos países observan el declive con una mezcla de temor y oportunidad. Saben que el cambio que viene será caótico, pero también saben que tras cada colapso surge un nuevo orden. En las sombras ya se tejen alianzas, acuerdos y sistemas alternativos. La historia se está reescribiendo, aunque la mayoría aún no lo note. El futuro ya no pertenece a una sola nación. Pertenece a quienes sepan adaptarse al fin de la era que termina. Cada imperio que cayó enseñó lo mismo. Cuando el centro se desmorona, las periferias renacen. Quizás dentro de unas décadas, los historiadores recordarán este periodo como el inicio del siglo multipolar. Un tiempo en el que el poder se fragmentó y las viejas estructuras se derrumbaron. Quizás digan que fue inevitable, o tal vez que fue necesario. Porque de cada colapso surge algo nuevo, aunque el precio sea doloroso. El patrón no es solo una secuencia de errores, es también una advertencia. Nos recuerda que ningún sistema, por grande que sea, puede desafiar eternamente las leyes básicas de la realidad. Producir más de lo que consume, mantener la confianza y sostener la cohesión social. Cuando esas tres condiciones se rompen, todo lo demás se derrumba. Y es ahí donde el mundo se encuentra ahora. Entre la negación y la evidencia, entre el orgullo y el miedo, entre la historia y su repetición. Ningún imperio creyó que sería el siguiente. Ninguno aceptó que estaba cayendo hasta que ya era evidente. Todos pensaron que aún tenían tiempo. Todos repitieron la misma frase: esta vez será diferente. Pero nunca lo fue. El reloj avanza y la secuencia continúa. Las etapas restantes son las más rápidas y destructivas: la pérdida de la moneda de reserva y el colapso final.
Cuando eso suceda, el cambio no será gradual, sino repentino, irreversible y total. Entonces, lo que hoy parece impensable se convertirá en normalidad. Los mercados cerrarán, los bancos impondrán límites y los ahorros desaparecerán. Las alianzas internacionales se reconfigurarán. Las potencias competirán por recursos básicos. El mundo descubrirá lo que realmente significa el final de una era. El colapso no será el fin del mundo. Será el fin de un modelo y el comienzo de otro que aún no se comprende. Pero antes de que todo cambie, habrá un instante de silencio. Un momento en que todos comprenderán al mismo tiempo que la historia lo advirtió una y otra vez. Que el patrón no era una teoría, sino un espejo. Y que lo que destruyó a los imperios del pasado no fue la fuerza externa, sino la ceguera interna. Ese instante de silencio será el más revelador de todos. Porque en él no habrá discursos, ni excusas, ni culpables visibles. Solo la certeza de que el ciclo se ha cerrado, que el poder, como todo en la historia, es transitorio, que ningún país, por grande que sea, puede escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando el colapso llega, no lo hace con ruido, sino con una quietud inquietante. Las bolsas dejan de subir, los mercados de pronto se congelan, la gente corre a los bancos solo para descubrir que el dinero ya no vale lo que valía. Las promesas políticas se desvanecen en un lenguaje técnico que nadie entiende. Reajuste, reforma monetaria, transición. Palabras que ocultan el hecho simple de que el sistema se ha quebrado. En ese momento, el ciudadano común empieza a darse cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Las crisis repetidas, la deuda impagable, los líderes que hablaban de crecimiento mientras el pueblo empobrecía. Todo estaba a la vista, pero nadie quiso verlo. No porque no pudieran, sino porque era más cómodo no hacerlo. La negación es el último refugio de los imperios moribundos. Se niegan a aceptar su declive hasta que la realidad los obliga a enfrentarlo. España lo negó mientras las minas de plata se vaciaban. Gran Bretaña lo negó mientras perdía colonias una tras otra. La Unión Soviética lo negó hasta su último día. Hoy, la historia parece repetir el mismo guión. La pérdida de la moneda de reserva no será un evento súbito, sino una erosión constante. Un acuerdo comercial aquí, una nueva alianza allá, un banco central que diversifica sus reservas. Cada decisión aislada parecerá insignificante, pero en conjunto formarán el punto de inflexión. Cuando los países dejen de necesitar dólares para comerciar, el flujo que durante décadas sostuvo la economía estadounidense se invertirá. Los dólares que circulaban en el mundo regresarán a casa, inundando el mercado interno y destruyendo su valor. Los precios se dispararán, la inflación se volverá incontrolable y el país que vivía de imprimir dinero descubrirá que su mayor poder se ha convertido en su mayor debilidad. El colapso de una moneda de reserva siempre es una tragedia global. No solo cae el país que la emite, sino todo el sistema que la rodea. Bancos, gobiernos, empresas y familias que creían tener estabilidad se verán arrastrados por la corriente. Lo que parecía una economía sólida mostrará que estaba sostenida por deuda y confianza, no por producción real. Pero incluso entonces, la reacción inicial será de incredulidad. Habrá quienes digan que se trata de una crisis pasajera, que las instituciones encontrarán una salida. Durante un breve tiempo, parecerá que la calma regresa, hasta que la segunda ola llegue, más fuerte, más profunda y más destructiva. La historia muestra que en esa etapa el poder político se fragmenta. Las instituciones pierden autoridad, las regiones buscan autonomía y las tensiones internas estallan. Lo que antes era un solo país comienza a comportarse como varios. Los estados compiten entre sí,
Las ciudades crean sus propias reglas, las fronteras internas se difuminan. La unidad nacional, que durante siglos fue un orgullo, se convierte en una carga. En ese caos surgen los oportunistas, líderes que prometen restaurar la grandeza perdida, culpando a enemigos internos o externos. Su discurso atrae a los desesperados, a quienes ya no creen en las soluciones tradicionales. Así, el vacío que deja el colapso económico se llena con el conflicto político. No es casualidad que cada etapa de decadencia social venga acompañada de un aumento del autoritarismo. Cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a entregar su libertad a cambio de orden. Pero el orden impuesto nunca dura. Lo que empieza como control se convierte en represión, y lo que parecía estabilidad se transforma en resentimiento. Entonces la historia entra en su fase final, la ruptura total. El momento en que las instituciones ya no logran mantener ni siquiera la apariencia de funcionamiento. Los pagos dejan de hacerse, los servicios públicos colapsan y la moneda se reemplaza por intercambios alternativos. En ese punto, ya no queda nada que sostenga el antiguo sistema. Las potencias extranjeras observan, calculando el momento de intervenir. Algunos ofrecerán ayuda, otros aprovecharán la debilidad. Nuevas alianzas surgirán, nuevas monedas competirán por el trono vacío. La humanidad seguirá adelante, pero el mapa del poder será irreconocible. Mientras eso sucede, habrá quienes aún busquen respuestas en los libros, tratando de entender cómo fue posible, cómo un país tan poderoso, innovador y admirado pudo destruirse a sí mismo sin que nadie lo detuviera. La respuesta será dolorosa, porque todos creyeron que alguien más lo haría. Cada ciudadano pensó que la responsabilidad era de otro, del gobierno, de los bancos, de las corporaciones, de los políticos. Pero los imperios no colapsan solo por los errores de sus líderes. Colapsan cuando la sociedad entera deja de cuidar los valores que los sostienen. Cuando la comodidad reemplaza al esfuerzo, cuando el consumo reemplaza a la producción y cuando la apariencia reemplaza a la verdad. La caída no es un accidente, es el resultado natural de vivir por encima de los propios medios durante demasiado tiempo. Aunque los detalles cambien, el principio es el mismo. Quizás el colapso no se vea como un desastre inmediato. Tal vez sea una transición lenta, una adaptación progresiva hacia un nuevo orden. Pero incluso en esa versión más suave, el cambio será profundo. Las generaciones futuras crecerán en un mundo distinto, con nuevas reglas, nuevas jerarquías y nuevas potencias. Algunos lo verán como el fin de una era, otros como el inicio de otra más justa. Pero para quienes vivan el tránsito, será una época de incertidumbre y miedo. Las certezas que definieron sus vidas desaparecerán. Lo que antes era normal se volverá inaccesible. Sin embargo, el colapso no destruye todo. También limpia, derrumba lo que ya estaba podrido y deja espacio para lo nuevo. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Tras cada ruina renace algo diferente. No siempre mejor, pero sí inevitablemente nuevo. Quizás ese sea el sentido oculto del patrón. No solo advertir del fin, sino recordar que el cambio, aunque doloroso, es parte de la evolución. Que ninguna estructura humana está destinada a durar para siempre, y que aferrarse al pasado solo retrasa lo inevitable. Las ruinas de los imperios son las semillas de los que vendrán. Tal vez, después de la caída, surja un mundo más equilibrado, menos arrogante, más consciente de sus límites. Tal vez. Pero antes de llegar ahí, el viejo orden tendrá que morir por completo. Y ese proceso ya comenzó, aunque pocos quieran aceptarlo. Al principio, el cambio será casi imperceptible. Un rumor en los mercados, una caída leve en las bolsas, una noticia que parece menor y se diluye entre otras.
Pero con el tiempo, cada señal aislada comenzará a formar un patrón visible. Los inversionistas perderán confianza, los países aliados buscarán respaldo en otras monedas, y lo que parecía una fluctuación se convertirá en tendencia. El dólar, que durante décadas fue sinónimo de estabilidad, empezará a perder su magnetismo. Los acuerdos comerciales ya no lo necesitarán como intermediario. Los préstamos internacionales se harán en otras divisas. Las reservas de los bancos centrales se diversificarán. Cuando el mundo deje de necesitar dólares, la burbuja más grande de la historia se desinflará. Dentro del país, la gente lo sentirá primero en los precios. Lo que ayer costaba 100, mañana costará 120 y al día siguiente 150. Los salarios no alcanzarán, los ahorros se evaporarán y la inflación dejará de ser una cifra en las noticias para convertirse en una experiencia cotidiana. Cada día el dinero valdrá un poco menos. Cada día el futuro parecerá más incierto. Los gobiernos intentarán frenar la crisis con las mismas herramientas que la provocaron. Más gasto, más deuda, más emisión de dinero. Pero eso solo acelerará el proceso. Cuanto más intenten sostener el sistema, más rápido se romperá. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. En medio del caos, surgirán nuevas voces. Algunas pedirán austeridad, otras revolución. Unas prometerán reconstruir la nación, otras la dividirán aún más. Los extremos se volverán atractivos, porque en los extremos siempre hay respuestas simples. Cada grupo culpará a otro, y mientras se pelean, el sistema seguirá cayendo. La violencia comenzará de manera intermitente. Protestas que al principio parecen espontáneas, disturbios aislados, saqueos menores. Pero poco a poco, la tensión se volverá constante. La policía no podrá contenerla, el ejército dudará en intervenir, y la autoridad se fragmentará. En algunas regiones habrá orden, en otras anarquía. Los medios intentarán mantener la calma. Hablarán de recesión temporal, de transición controlada, de ajuste necesario. Pero la gente sabrá la verdad. Sentirá en la piel que algo se ha roto para siempre. Los más ricos trasladarán su dinero a otros países, los más pobres quedarán atrapados, y la clase media, la que sostiene todo, se desvanecerá. Las empresas internacionales reducirán su presencia. Las inversiones extranjeras desaparecerán. Las importaciones se encarecerán. Un país acostumbrado a tener de todo empezará a experimentar la escasez. Medicamentos, alimentos, combustible, piezas de repuesto. Cada producto se volverá un privilegio. Entonces llegará la segunda fase, la reorganización. Cuando el viejo sistema económico deja de funcionar, surgen formas alternativas. Monedas locales, trueques, redes informales de intercambio. La gente buscará sobrevivir como pueda, reinventando el comercio desde cero. Será el retorno a la economía básica, donde el valor se mide no en papeles, sino en utilidad real. Pero los cambios materiales no serán los únicos. También cambiará la forma de pensar. La confianza ciega en las instituciones desaparecerá. El ciudadano comprenderá que las promesas oficiales no valen más que las monedas que se derritieron en su bolsillo. Aprenderá a depender de sí mismo, de su comunidad, de su entorno inmediato. Paradójicamente, ese redescubrimiento de lo pequeño será lo que mantenga viva la esperanza. En el exterior, el mundo observará con cautela. Algunos países aprovecharán el momento para reclamar viejas deudas. Otros impondrán nuevas reglas. Las alianzas se reconfigurarán. China, India. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía. Despertarás tu curiosidad
y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Rusia, Europa, el mundo árabe, América del Sur, todos competirán por ocupar el espacio vacío. Cada potencia intentará moldear el nuevo orden a su favor. El caos será global. Las economías interconectadas sufrirán el impacto. Lo que caiga en un país afectará a todos. No habrá refugio seguro, solo diferentes niveles de desorden. Pero también habrá regiones que prosperen en medio del cambio. Lugares que comprendan la oportunidad de construir algo distinto antes que los demás. La humanidad ha pasado por esto muchas veces. Roma cayó, y de sus ruinas surgió Europa. España colapsó, y el poder cruzó el Atlántico. Gran Bretaña se derrumbó, y nacieron las potencias modernas. El ciclo continúa. Lo que hoy parece el final absoluto, mañana será el inicio de una nueva etapa. El problema es que nadie puede vivir solo, pensando en el mañana, cuando el presente arde. Para quienes vivan el proceso, el sufrimiento será real. Familias enteras perderán sus ahorros, empresas cerrarán y las pensiones se volverán inútiles. La incertidumbre reemplazará la rutina. El miedo reemplazará la confianza. Los gobiernos intentarán recuperar el control con medidas desesperadas. Algunos impondrán controles de precios, otros nacionalizarán industrias, otros restringirán las libertades. En esa búsqueda de estabilidad, cometerán los mismos errores que todos los imperios cometieron en su etapa final. Pensar que pueden forzar la obediencia cuando ya han perdido la legitimidad. La gente obedecerá al principio, por miedo. Pero el miedo tiene un límite. Cuando la supervivencia está en juego, la obediencia se desvanece. Entonces llegará el momento de las rupturas definitivas. Estados que declaran independencia, regiones que dejan de enviar impuestos, ciudadanos que ignoran las leyes. El colapso político seguirá al económico, como siempre ha ocurrido. En ese punto, muchos se preguntarán si todo esto pudo haberse evitado. Si en algún momento, décadas atrás, hubo una oportunidad de cambiar el rumbo. La respuesta será sí. Siempre la hay. Pero requiere sacrificios que las sociedades modernas ya no están dispuestas a hacer. Requiere disciplina, ahorro, trabajo y unidad. Requiere mirar el corto plazo con dolor para asegurar el largo. Ningún imperio, en su apogeo, está dispuesto a renunciar a la comodidad que lo define. El patrón no castiga, solo refleja. No destruye a quienes son víctimas, sino a quienes se niegan a escuchar. España ignoró sus advertencias, Gran Bretaña las pospuso, la Unión Soviética las ridiculizó, Estados Unidos las disfraza con optimismo, pero el resultado es siempre el mismo. Cuando el ciclo llega al final, ya no hay culpables, solo consecuencias. Las decisiones que parecían inofensivas se vuelven sentencias. Los préstamos se convierten en cadenas. Las guerras se transforman en agujeros sin fondo. Las promesas políticas se vuelven ruinas. Y aún así, mientras todo cae, habrá quienes sigan creyendo que nada puede destruirlos. Que siempre habrá una salida, una solución milagrosa, un renacimiento inevitable. Pero la historia es implacable con los que confían demasiado en su excepcionalidad. El verdadero poder no está en evitar el colapso, sino en aprender de él, en reconocer los patrones y romperlos antes de que se cierren, en aceptar que ningún imperio es eterno y que la humildad puede salvar lo que la arrogancia destruye. Tal vez, en el fondo, ese sea el mensaje de todos los imperios caídos. No una advertencia de muerte, sino una lección de renacimiento. Porque incluso en la oscuridad más profunda, la historia no se detiene, solo cambia de manos. El amanecer del nuevo orden no se anuncia con claridad. Llega entre ruinas, entre discursos contradictorios,
entre intentos torpes de recuperar algo que ya no existe. Los líderes del viejo sistema proclaman que el país sigue siendo fuerte, que las dificultades son pasajeras, que el espíritu nacional resistirá como siempre. Pero sus palabras suenan vacías, como ecos de otra época. El poder político se fragmenta y cada institución actúa por su cuenta. Los gobiernos locales empiezan a tomar decisiones sin esperar órdenes del centro. Algunos estados adoptan sus propias monedas, otros imponen restricciones a las exportaciones, otros cierran sus fronteras internas. La unión, que durante tanto tiempo fue símbolo de fortaleza, se convierte en un recuerdo cada vez más frágil. Los ciudadanos, cansados de promesas incumplidas, dejan de mirar hacia arriba en busca de respuestas. Empiezan a mirar hacia los lados, hacia su comunidad, su familia, su entorno cercano. Lo que antes dependía del Estado, ahora depende de la cooperación. El país que alguna vez se definió por su individualismo, empieza lentamente a redescubrir el valor de lo colectivo. En los campos, la tierra vuelve a cultivarse de forma artesanal. Las granjas pequeñas reemplazan a las grandes industrias alimentarias que colapsaron bajo la presión de los costos. En las ciudades, los mercados improvisados se multiplican. Las personas intercambian bienes, servicios y conocimientos. Lo que parecía una sociedad perdida en la confusión, comienza a adaptarse a la escasez con una sorprendente creatividad. La vida cotidiana cambia por completo. Los viajes internacionales se vuelven un lujo. Los productos importados desaparecen. Los aparatos tecnológicos se reparan una y otra vez porque ya no hay repuestos. La gente aprende oficios olvidados: coser, soldar, cultivar, construir. Lo que antes se consideraba simple se vuelve esencial. Los medios tradicionales, debilitados por la falta de financiación y por la desconfianza general, son reemplazados por redes locales de información. En cada ciudad surgen voces nuevas, algunas honestas, otras manipuladoras. La verdad se fragmenta igual que la economía. Nadie tiene una versión completa de lo que ocurre, solo fragmentos. En esos fragmentos se reconstruye la percepción del mundo. Mientras tanto, las potencias extranjeras siguen moviendo sus fichas. Las alianzas comerciales, que antes se firmaban en salones elegantes, ahora se negocian en secreto, en busca de seguridad y recursos. El petróleo, el agua, los minerales y los alimentos se convierten en moneda de cambio más valiosa que el dinero. La diplomacia se transforma en supervivencia. El nuevo equilibrio global no tiene una cabeza visible. Es una red dispersa, caótica, en constante cambio. El poder ya no está concentrado en una nación, sino repartido entre muchas. Algunas regiones logran estabilidad, otras se hunden en conflictos interminables. Pero en todas, la sensación es la misma. El mundo conocido ha terminado. Dentro de las fronteras, el colapso ya no es una noticia, sino una rutina. Los viejos billetes aún circulan, pero nadie confía en ellos. Las transacciones se hacen con metales, criptomonedas locales o simples intercambios. Las escuelas funcionan cuando pueden, los hospitales cuando consiguen materiales. Las familias se organizan para protegerse. Lo que antes se consideraba normalidad, ahora parece un lujo del pasado. Sin embargo, entre las ruinas, algo comienza a germinar. La gente, liberada de la ilusión de estabilidad, empieza a pensar diferente. Por primera vez en generaciones, la idea de progreso deja de ser crecimiento económico y se convierte en autosuficiencia. Ya no se trata de competir, sino de resistir. Ya no se trata de poseer, sino de mantener. En ese nuevo paradigma, el poder ya no lo tienen los más ricos, sino los más adaptables, los que pueden producir alimentos, energía, herramientas y conocimiento útil, los que no dependen del sistema que se derrumbó.
Paradójicamente, el colapso iguala a todos, devolviendo a la humanidad a su escala real. El recuerdo de la antigua grandeza sigue vivo, pero cada año parece más distante. Los museos y los archivos se llenan de objetos de la era del exceso. Tarjetas de crédito, pantallas, automóviles de lujo, billetes que ya no sirven. Son las reliquias de una civilización que creyó poder desafiar los límites del tiempo y de la lógica. Los niños que crecen en esta nueva era escuchan las historias del pasado con la misma mezcla de fascinación y escepticismo con la que hoy se lee sobre Roma o Egipto. Les parece imposible que alguna vez existiera un mundo con tanto derroche, tanta tecnología, tanto poder concentrado en tan pocos. Para ellos, ese mundo no es un recuerdo, sino un mito. La historia, una vez más, se reinicia. Pero el ciclo no comienza de inmediato. Primero llega una larga etapa de silencio, de reconstrucción lenta, de aprendizaje forzado. Las nuevas generaciones heredan un planeta herido, pero libre de ilusiones. Ya no hay imperios, solo pueblos intentando no repetir los mismos errores. Con el tiempo surgirán nuevas potencias, nuevos sistemas, nuevas ideologías. Todo renacerá con otros nombres, otras promesas, otros símbolos. Poco a poco, la humanidad volverá a creer que esta vez será diferente, que aprendió la lección, que puede sostener el poder sin caer en los mismos excesos. Pero la historia tiene memoria. Aunque cambien los idiomas, las fronteras o los rostros, las causas profundas seguirán siendo las mismas. La ambición, la avaricia, el deseo de control, la ilusión de inmortalidad. Son constantes humanas, imposibles de borrar, solo de contener por un tiempo. Por eso el patrón de los imperios no muere, solo duerme. Espera, silencioso, hasta que una nueva civilización crea haber encontrado la fórmula para escapar de él. Entonces vuelve a despertar, repitiendo el ciclo que ha marcado toda la historia. Cada colapso, aunque devastador, también es una oportunidad, una limpieza, un recordatorio de que el poder sin equilibrio siempre termina destruyéndose a sí mismo. Que el exceso, disfrazado de progreso, es solo el preludio de la caída. Cuando el mundo se calme y los sobrevivientes miren atrás, entenderán que nada de lo ocurrido fue una sorpresa. Que el final estaba escrito desde el principio, que los signos siempre estuvieron a la vista, y que la humanidad, una vez más, eligió ignorarlos hasta que fue demasiado tarde. Quizás entonces alguien vuelva a escribir sobre los 7 pasos del colapso, sobre cómo un país tras otro siguió la misma senda, sobre cómo los imperios nacen creyendo que son distintos, pero mueren demostrando que son iguales. Tal vez, en ese nuevo relato, haya un último capítulo, uno que diga que el ciclo puede romperse, pero solo si se aprende a vivir sin creerse eterno. A medida que los años pasan, la memoria del colapso se diluye. Los más viejos recuerdan cómo era el mundo antes de la caída, pero sus historias suenan exageradas a los jóvenes. Les hablan de supermercados repletos, de viajes sin restricciones, de dinero digital que parecía infinito, de gobiernos que imprimían riqueza con solo pulsar un botón. Les cuentan que hubo un tiempo en que la gente se endeudaba para comprar lo que no necesitaba, convencida de que el futuro siempre traería más. Los jóvenes escuchan con curiosidad, pero les cuesta creerlo. Viven en un mundo donde el trabajo manual volvió a tener valor, donde cada objeto se repara y se cuida, donde la comunidad es más importante que la competencia. No conocen la abundancia artificial ni la obsesión por el crecimiento perpetuo. Sus padres les enseñaron que el progreso sin propósito es una forma de destrucción lenta. En las escuelas, los maestros ya no enseñan solo fechas y nombres de guerras, sino los mecanismos del error.
explican cómo los imperios caen no por enemigos externos, sino por decisiones internas. Cómo la arrogancia ciega puede ser más letal que cualquier ejército. Les muestran mapas de antiguos imperios: Roma, España, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos. Les hacen ver que todos tuvieron su momento de gloria y su punto de quiebre, que el poder no es un destino, sino una prueba. Las ciudades del futuro son más pequeñas, más silenciosas. No hay rascacielos, ni autopistas interminables, ni tráfico constante. La energía se obtiene de fuentes locales, los residuos se transforman en recursos, la tecnología se usa con moderación. El lujo ya no se mide en exceso, sino en estabilidad. Tener luz constante, agua limpia y alimentos frescos es el nuevo símbolo de prosperidad. Los medios del pasado, que alguna vez controlaron la opinión mundial, ya no existen. En su lugar hay redes de comunicación descentralizadas, gestionadas por las propias comunidades. La información fluye de manera más lenta, pero también más humana. Ya no se compite por la atención, sino por la utilidad. El ruido de la propaganda desapareció, sustituido por la necesidad de verdad. Y sin embargo, entre las ruinas reconstruidas, todavía se escuchan ecos del viejo mundo. Algunos grupos sueñan con recuperar la grandeza perdida. Hablan de volver a levantar imperios, de restaurar el poder, de conquistar los mercados globales como antes. Su discurso es seductor, especialmente para quienes no vivieron el colapso. Prometen seguridad, abundancia, orgullo nacional. No entienden que ese sueño fue precisamente lo que destruyó a sus antecesores. La tentación del poder siempre regresa. La humanidad parece necesitarla para recordar su fragilidad. En cada generación hay quienes creen que esta vez sí podrán controlar las fuerzas que otros desataron sin medir las consecuencias. Pero el patrón sigue ahí, esperando, como una sombra paciente. En los antiguos archivos digitales, fragmentos rescatados de servidores olvidados, los historiadores del Nuevo Mundo descubren testimonios del pasado. Informes económicos, discursos, advertencias. En ellos encuentran la misma secuencia que hoy enseñan en las escuelas. La expansión militar que agotó los recursos. La manipulación de la moneda para sostener una ilusión. La deuda que creció hasta volverse impagable. La pérdida de la capacidad productiva. La decadencia social. La erosión de la confianza. La caída final. Todo estaba documentado, pero nadie lo quiso creer. Había analistas que hablaban de cifras, académicos que citaban precedentes históricos, incluso voces dentro del propio sistema que alertaban del peligro. Pero la maquinaria del optimismo era demasiado fuerte. Siempre salimos adelante, decían. Somos diferentes, repetían. Hoy, al leer esas palabras, las nuevas generaciones sienten una mezcla de incredulidad y compasión. Les cuesta entender cómo una civilización tan avanzada pudo ser tan ingenua. Cómo la gente podía ver venir su propia ruina y seguir caminando hacia ella. Pero al mismo tiempo, reconocen algo inquietante. La misma ceguera podría repetirse en ellos si olvidan la historia. El colapso no fue el fin del conocimiento, pero sí del exceso. Los científicos que sobrevivieron aprendieron a trabajar con lo esencial. La tecnología se volvió más austera, más práctica. Las grandes corporaciones tecnológicas se desvanecieron, sustituidas por redes abiertas y compartidas. El poder ya no reside en un puñado de gigantes, sino en la colaboración dispersa de miles de pequeños centros de innovación. En el plano cultural, la humanidad empezó a reconciliarse con su propio pasado. Las artes volvieron a hablar de la fragilidad, de la naturaleza, de la memoria. La literatura y el cine dejaron de glorificar el éxito y empezaron a explorar el valor de la resiliencia.
El héroe ya no es el conquistador, sino el que reconstruye. El triunfo ya no es dominar, sino permanecer. En los templos, que volvieron a llenarse tras décadas de indiferencia, la fe adoptó un tono distinto. No se habla de salvación, sino de responsabilidad. Los nuevos líderes espirituales no predican riqueza ni poder, sino equilibrio. Enseñan que el colapso fue un castigo que la humanidad se impuso a sí misma por olvidar los límites naturales de su existencia. Algunos sabios sostienen que el ciclo de los imperios es una lección que la especie humana repite hasta comprender que el dominio absoluto es una ilusión. Que la historia avanza no por conquistas, sino por conciencia. Que cada caída nos acerca un poco más a entender que no se puede poseer el mundo, solo convivir con él. Sin embargo, incluso en esta nueva era de humildad, el eco del pasado sigue latente. En los rincones de las viejas ciudades aún se conservan símbolos de la antigua potencia. Estatuas cubiertas de polvo, banderas raídas, edificios que alguna vez fueron sedes del poder mundial. A los ojos de los niños parecen monumentos a una especie extinta. Pero a los ojos de los mayores son recordatorios del precio que se paga por olvidar. El patrón de los 7 pasos se estudia ahora como una advertencia sagrada. Cada etapa es una lección moral, una advertencia contra la soberbia colectiva. Aunque algunos todavía se atreven a dudar, nadie ignora lo que representa. Es el mapa del ascenso y la caída, la anatomía del error. A veces, durante las noches tranquilas, los ancianos cuentan cómo comenzó todo. Hablan de una época en que el mundo creía haber alcanzado el progreso definitivo. Hablan de luces eléctricas que nunca se apagaban, de máquinas que hablaban, de dinero que se movía sin tocarlo. Hablan de ciudades que brillaban tanto que se podían ver desde el espacio. Y luego, de cómo una mañana todo empezó a apagarse. Los jóvenes escuchan en Mimo Metusendo, silencio. No entienden cómo algo tan brillante pudo convertirse en oscuridad. Pero sienten la gravedad de las palabras. Comprenden que la historia no es una línea, sino un círculo. Que lo que se eleva demasiado alto, tarde o temprano, cae. Y así, mientras el mundo reconstruido aprende a vivir dentro de sus límites, la lección permanece grabada. No hay nación eterna. No hay riqueza infinita. No hay imperio inmune al tiempo. Todo lo que asciende sin equilibrio termina colapsando. Y todo lo que cae con humildad puede volver a levantarse. Ese es al final el verdadero legado del patrón. No una profecía de destrucción, sino un espejo. Uno que nos muestra, con dolorosa claridad, que el enemigo más grande de la civilización nunca está fuera, sino dentro de ella. El mundo posterior al colapso se volvió más lento. Los relojes seguían marcando las horas, pero la vida ya no corría detrás de ellas. La prisa, antes símbolo de éxito, se transformó en un vestigio de otra era. La gente caminaba, conversaba, trabajaba con las manos. Había regresado la paciencia, esa virtud olvidada en tiempos de abundancia. Los años de reconstrucción trajeron una calma tensa. Nadie confiaba del todo en el futuro, pero todos lo necesitaban. Las comunidades, más que los gobiernos, se convirtieron en el verdadero núcleo de la sociedad. En ellas se cultivaban alimentos, se enseñaban oficios y se compartía conocimiento. El progreso ya no venía de las corporaciones ni de los estados, sino de la cooperación entre vecinos. Poco a poco, el miedo cedió lugar a la rutina. Los campos florecieron, los talleres volvieron a llenarse y las ciudades empezaron a respirar otra vez. No eran como antes, más pequeñas, más modestas, más humanas. Los antiguos centros financieros se transformaron en plazas o escuelas. Las torres de vidrio, en jardines verticales o refugios para animales.
La naturaleza había reclamado lo que le pertenecía, y esta vez nadie se atrevía a disputárselo. El conocimiento no desapareció, pero cambió de forma. Las universidades ya no formaban especialistas encerrados en una sola disciplina, sino personas capaces de adaptarse a lo imprevisible. Se enseñaba historia junto a la agricultura, filosofía junto a ingeniería, arte junto a medicina. Aprender volvió a ser un acto de supervivencia, no de vanidad. La energía ya no provenía de grandes centrales, sino de sistemas pequeños, distribuidos y sostenibles. Cada comunidad generaba lo que consumía, y ese simple hecho la hacía libre. Las nuevas generaciones crecieron sin la dependencia de gigantes invisibles, sin el peso de deudas que nunca podrían pagar. Habían aprendido que la autosuficiencia era la forma más pura de estabilidad. Con el paso del tiempo, los viejos nombres de los países comenzaron a perder sentido. Las fronteras se volvieron difusas. Lo que importaba no era el territorio, sino la red de cooperación. Algunos lo llamaron la era de los pueblos, otros la era del equilibrio. No había un gobierno global ni un líder supremo, sino acuerdos locales conectados entre sí. La humanidad había descubierto que la descentralización no era debilidad, sino resiliencia. Sin embargo, no todo era armonía. La memoria del poder aún pesaba. En ciertos lugares surgieron movimientos que querían volver a concentrarlo. Pequeños grupos nostálgicos de la autoridad, del orden rígido, del control. Argumentaban que la libertad llevaba al caos, que el progreso exigía jerarquía. Intentaron reconstruir el viejo sistema, pero el mundo ya no era el mismo. La mayoría no lo siguió. Nadie quería regresar a la servidumbre disfrazada de estabilidad. El lenguaje también cambió. Palabras como imperio, banco, mercado o bolsa desaparecieron del uso común. En su lugar aparecieron otras: comunidad, recurso, intercambio, confianza. El idioma se volvió más preciso, menos adornado. La retórica grandilocuente de los siglos anteriores dio paso a un tono sobrio, consciente de sus límites. Las religiones, fragmentadas durante el colapso, encontraron un punto en común. Ya no hablaban de un Dios que premiaba el éxito, sino de uno que valoraba la humildad. Las grandes instituciones religiosas perdieron poder, pero la espiritualidad individual floreció. La fe dejó de ser una estructura para convertirse en una experiencia personal. Los artistas del Nuevo Mundo retrataban la memoria de la caída con una mezcla de tristeza y gratitud. En sus obras se veían ruinas cubiertas de vegetación, estatuas partidas convertidas en hogares, autopistas abandonadas convertidas en senderos. Era la representación simbólica de una verdad profunda. El final también puede ser fértil. Los historiadores, por su parte, debatían sobre el origen exacto del colapso. Algunos lo atribuían al exceso de deuda, otros a la decadencia moral, otros al simple ciclo natural de la civilización. Pero todos coincidían en que el patrón era tan constante como el movimiento de las estaciones. 7 pasos que se repetían con precisión matemática, como si la humanidad estuviera condenada a aprender por medio de la destrucción. En las academias de conocimiento global, herederas de lo que alguna vez fueron universidades, se enseñaba ese patrón como una advertencia esencial. Cada generación debía conocerlo para no repetirlo. Las etapas estaban grabadas en muros, talladas en piedra, escritas en todos los idiomas conocidos. Era una especie de juramento colectivo. Recordar para no volver a caer. Primero, la expansión sin medida. Luego, la ilusión de riqueza infinita. Después, la deuda disfrazada de prosperidad. Más tarde, la pérdida de la producción y la fuga del talento. Luego, la división interna, el caos social, la pérdida de fe. Después, el derrumbe de la moneda y del prestigio.
y finalmente el silencio del colapso. Esa secuencia se convirtió en la nueva educación moral de la humanidad. Los niños aprendían a identificarla como si fuera una enfermedad que debía detectarse a tiempo. Los adultos sabían que el exceso era el primer síntoma. La moderación se volvió una virtud universal. Cada ciclo deja cicatrices, pero también sabiduría. El nuevo mundo había comprendido que el poder no consiste en dominar, sino en perdurar. Que la verdadera grandeza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se conserva. Que una civilización vale no por su riqueza, sino por su capacidad de no destruir lo que la sostiene. Y sin embargo, el patrón seguía allí, invisible, esperando. Porque mientras existan la ambición y el olvido, el ciclo siempre podrá empezar de nuevo. Bastará una generación que crea saber más que sus antecesores, una tecnología que prometa libertad ilimitada, una economía que vuelva a crecer más allá de sus límites. Entonces, el círculo se abrirá otra vez, lento al principio, acelerado después, inevitable al final. Quizás la diferencia esta vez será la memoria. Tal vez las lecciones del pasado se mantengan vivas el tiempo suficiente para contener el impulso del exceso. Quizás el nuevo mundo aprenda a prosperar sin repetir los mismos errores. Pero nadie puede estar completamente seguro, porque la historia, al final, no la escriben los sabios, sino los que olvidan. Cada generación, incluso en su sabiduría, lleva dentro la semilla del mismo error. La creencia de que esta vez será diferente. Los siglos pasaron y la humanidad siguió avanzando, aunque ya no lo hacía con el vértigo de los antiguos tiempos. El mundo había aprendido a medir su paso. La velocidad, antes símbolo de poder, se convirtió en un signo de imprudencia. Se entendía que todo lo que crece demasiado rápido termina desbordando sus raíces. Así, el desarrollo se volvió más orgánico, más humano. En cada rincón del planeta, pequeñas comunidades prosperaban dentro de sus límites. No buscaban dominar ni expandirse, solo sostenerse. Había un nuevo tipo de riqueza, una que no se medía en números, sino en equilibrio. Las personas valoraban el agua limpia más que el oro, la tierra fértil más que los títulos, la cooperación más que la competencia. Los viejos paradigmas habían caído, y en su lugar emergió un modo de vida donde el poder ya no era el objetivo, sino el peligro. Las generaciones que nacieron después del colapso no conocían los bancos, ni los mercados de valores, ni las guerras por petróleo o por dinero. Su mundo era distinto. Vivían en aldeas interconectadas por redes de conocimiento, no por intereses financieros. El comercio existía, pero era justo, basado en la necesidad real, no en la especulación. Cada comunidad producía lo esencial y compartía el excedente. La abundancia, por primera vez en la historia, no significaba desperdicio. En los antiguos territorios del norte, donde alguna vez se levantaban los rascacielos de las megaciudades, ahora crecían bosques. La naturaleza había reclamado los espacios que el hombre le arrebató durante siglos. Lo que antes eran autopistas se habían convertido en senderos. Los ríos, una vez envenenados, volvían a correr limpios. Las ruinas de los centros financieros se mantenían como monumentos silenciosos, recordatorios de lo que sucede cuando una civilización confunde poder con progreso. Cada año, en el solsticio de verano, las comunidades celebraban el Día del Equilibrio. No era una festividad religiosa ni política, sino un acto de memoria. Durante esa jornada, se apagaban todas las máquinas, se suspendían las transacciones y se contaban historias. Se recordaban los 7 pasos del colapso y se leían los nombres de los imperios caídos. No como condena, sino como advertencia. Era un ritual que mantenía viva la conciencia de los límites. En uno de esos días,
un anciano caminó hacia el centro de la plaza de su aldea y habló. Dijo que había vivido lo suficiente para ver dos mundos, el de la abundancia y el del renacer. Contó que en su juventud la gente creía que el dinero era una ley natural, que la economía era más fuerte que la moral. Habló de cómo el exceso de confianza destruyó todo. Luego, mirando a los niños, les dijo que el verdadero progreso no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Su voz no era de amargura, sino de serenidad. En el fondo sabía que el ciclo siempre volvería, pero que cada vuelta podía ser menos destructiva si la memoria permanecía viva. Les recordó que la arrogancia es la enfermedad más persistente de la humanidad y que solo la humildad podía curarla. Aquel discurso se grabó y viajó por las redes de comunicación del Nuevo Mundo. Fue escuchado en miles de aldeas, traducido a decenas de idiomas, repetido por generaciones. Con el tiempo, se convirtió en una especie de código moral, una guía para vivir dentro de los límites naturales del planeta. Nadie lo impuso por decreto, simplemente se volvió sentido común. La historia de los imperios antiguos siguió enseñándose, pero ya no con la intención de glorificarlos. Se los estudiaba como advertencia, como ejemplo de lo que ocurre cuando una civilización se olvida de que su fuerza depende del equilibrio entre su ambición y su conciencia. Los estudiantes analizaban cómo cada sociedad había cruzado ese punto sin retorno y cómo los primeros en darse cuenta fueron siempre ignorados. Había una frase que los maestros repetían al comenzar sus clases. Un imperio no cae el día en que pierde una guerra, sino el día en que deja de escuchar. Esa idea se convirtió en el principio más importante del Nuevo Mundo. Aprender a escuchar antes de actuar. Escuchar a la historia, al entorno, a la gente, a la propia razón. Porque quien no escucha, repite. Con el paso del tiempo, algunas comunidades comenzaron a crecer más que otras. Con el crecimiento surgió, una vez más, la tentación de la expansión. Algunos jóvenes líderes empezaron a hablar de unir los pueblos bajo una sola autoridad, de centralizar los recursos, de recuperar la grandeza perdida. Lo hacían con buenas intenciones, pero el eco de sus palabras recordaba demasiado al pasado. Los ancianos los miraban con preocupación. Sabían que la semilla del exceso germina siempre en el terreno de la ambición. Intentaron advertirlos, pero el entusiasmo de la juventud es difícil de contener. Los discursos sobre unidad y poder comenzaron a ganar adeptos. No repetiremos los errores del pasado, decían. Esta vez sabremos controlar el crecimiento. Así, lentamente, el ciclo volvió a moverse. Primero pequeños acuerdos comerciales entre comunidades, luego tratados más amplios, después la creación de una nueva moneda común, más estable, más fuerte, según sus defensores. Se decía que esta vez era diferente, que el mundo había aprendido. Pero los signos eran los mismos. La centralización del poder, la ilusión de control, la fe ciega en la permanencia. Algunos se opusieron, recordando los 7 pasos. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Advirtieron que todo imperio empieza con buenas intenciones, que el equilibrio se rompe no por maldad, sino por exceso de confianza. Pero sus voces fueron desoídas, igual que tantas veces antes. El progreso parecía más atractivo que la prudencia. Pasaron las décadas, y lo que empezó como cooperación se transformó en dependencia. Las comunidades ya no eran autónomas.
la nueva moneda empezó a dominar todas las transacciones. Los centros de poder reaparecieron, primero discretos, luego arrogantes. Las diferencias volvieron a crecer. Las periferias comenzaron a endeudarse. El patrón, una vez más, estaba despertando. Los más viejos lo veían con tristeza, pero también con resignación. Sabían que el ciclo no podía eliminarse, solo comprenderse. Que cada generación debe vivir su propia versión del error. Que el conocimiento no basta si no hay humildad para aplicarlo. Así, mientras el nuevo mundo avanzaba hacia su propia cúspide, la historia volvía a repetirse. Las alianzas se fortalecían, las monedas se expandían, los ejércitos reaparecían. Los discursos de grandeza sonaban familiares, casi idénticos a los de siglos atrás. Solo cambiaban los nombres, los rostros, los idiomas. El ciclo de los imperios había regresado, y con él una vieja pregunta que nunca ha tenido respuesta definitiva. ¿Puede la humanidad aprender sin destruirse primero? La pregunta quedó suspendida en el aire, flotando sobre generaciones enteras. ¿Puede una civilización romper el ciclo que ella misma creó? Nadie tenía una respuesta definitiva. Cada intento de evitar el colapso terminaba convirtiéndose, con el tiempo, en la semilla del siguiente. Era como si la historia tuviera una memoria más profunda que la de los propios hombres. Una inteligencia silenciosa que se encargaba de recordarnos que nada puede sostenerse indefinidamente sobre la soberbia. El nuevo imperio, nacido de los restos del anterior, prosperó durante un tiempo. Sus líderes hablaban de una era de equilibrio y cooperación, pero sus actos traicionaban sus palabras. Construyeron centros de poder cada vez más grandes, sistemas económicos más complejos, tecnologías más ambiciosas. Querían unificar al mundo bajo una sola estructura, un solo lenguaje, una sola moneda. Decían que era por el bien de todos, que la unión garantizaba la paz. Durante un tiempo parecía cierto. Las ciudades crecieron de nuevo, aunque esta vez con un diseño diferente. Más verdes, más limpias, más eficientes. Los avances tecnológicos eran tan sorprendentes que la gente empezó a creer que la humanidad había alcanzado su madurez definitiva. Los errores del pasado parecían imposibles de repetir. Se hablaba de haber superado el ciclo, pero el exceso, como un reflejo eterno, comenzó a asomar en los márgenes. El deseo de expansión regresó disfrazado de innovación. La producción empezó a superar el consumo, y el comercio volvió a depender de la especulación. El dinero, ahora digital y supuestamente incorruptible, se volvió tan abstracto que pocos comprendían cómo funcionaba. Las deudas crecían de nuevo, invisibles pero implacables. Los líderes aseguraban que no había peligro, que el sistema era diferente, más estable, más justo. Era la misma promesa que se había pronunciado una y otra vez a lo largo de los siglos. Las diferencias sociales reaparecieron. En los centros urbanos, la abundancia parecía infinita, mientras que en las zonas rurales, la escasez volvía a extenderse. Los recursos naturales, que se creían inagotables, empezaron a escasear otra vez. El equilibrio ecológico, cuidadosamente reconstruido tras el último colapso, comenzó a tambalearse. Las señales eran claras, pero una vez más, nadie quiso escucharlas. Los más ancianos intentaron advertir a los nuevos gobernantes, les recordaron los 7 pasos, les mostraron los registros antiguos, las ruinas, las historias de las generaciones pasadas. Pero el poder siempre encuentra justificaciones para ignorar la prudencia. Esta vez no caeremos, decían los nuevos líderes. Tenemos la tecnología, tenemos la sabiduría, tenemos el control. Así el ciclo siguió girando, disfrazado de progreso. Poco a poco, el orgullo reemplazó a la memoria. Las lecciones del pasado
se volvieron incómodas. Los antiguos libros fueron relegados a los archivos, las advertencias se consideraron pesimistas. Las generaciones jóvenes, nacidas en la prosperidad, comenzaron a ver el equilibrio como una limitación. Querían más velocidad, más poder, más expansión. No recordaban que esos mismos deseos habían destruido a todos los imperios anteriores. Así, el mundo volvió a dividirse, primero en ideas, luego en intereses, después en fronteras. Los pactos comenzaron a romperse. La moneda común empezó a fluctuar. Las tensiones se convirtieron en conflictos. Las alianzas se transformaron en rivalidades. Cuando la primera chispa encendió la guerra, el ciclo volvió a cerrar su círculo. No fue una guerra como las del pasado. No hubo ejércitos marchando en fila ni bombas cayendo del cielo. Fue una guerra económica, tecnológica y psicológica. Cada nación, cada corporación, cada individuo luchaba por sobrevivir en un sistema que se desmoronaba desde dentro. Los códigos se corrompieron, las redes colapsaron, la información se volvió inservible. La civilización más avanzada de la historia fue destruida no por armas, sino por su propia complejidad. El dinero digital desapareció en un instante. Los datos que sostenían el sistema financiero se perdieron en una tormenta de errores. En cuestión de días, el comercio global se detuvo. Los mercados se vaciaron, las luces se apagaron, el silencio volvió. La humanidad, una vez más, se encontró frente a su reflejo, un espejo roto en el que solo quedaban fragmentos de lo que había sido. Pero incluso en medio del caos, la vida persistió. En las aldeas que aún recordaban las lecciones antiguas, el impacto fue menor. Ellos no dependían de sistemas gigantescos, no adoraban a una moneda, no creían en el mito del crecimiento eterno. Sobrevivieron porque habían aprendido a vivir dentro de sus límites. Durante los años siguientes, el planeta se volvió a dividir entre las ruinas del exceso y los brotes de sabiduría. En las regiones más devastadas, las personas redescubrieron lo esencial. Volvieron al cultivo, al trueque y a la cooperación. Rehicieron las comunidades desde lo pequeño, igual que lo habían hecho siglos antes. La historia se repetía, sí, pero cada repetición traía una leve mejora, la comprensión más profunda de que nada puede durar si no respeta el equilibrio. El último de los ancianos, testigo de 3 eras y de 2 colapsos, escribió en una hoja de papel antes de morir: el patrón no es una maldición, es una advertencia, y mientras exista la memoria, existirá también la posibilidad de romperlo. Aquel mensaje, simple y silencioso, sobrevivió más que cualquier monumento. Fue copiado a mano, leído en escuelas, transmitido de boca en boca. Se convirtió en una plegaria para la humanidad futura. Recordar antes de repetir, construir sin olvidar, avanzar sin destruir. Con el paso de los siglos, la humanidad volvió a levantarse, una vez más. Pero esta vez no hubo imperio, ni moneda global, ni ejército dominante. El poder se distribuyó, la riqueza se compartió, el conocimiento se enseñó libremente. Era un mundo imperfecto, pero consciente. Un mundo que entendía que la verdadera grandeza no está en imponerse sobre los demás, sino en aprender a no caer en los mismos errores. Al final, los viejos libros que narraban la historia de los colapsos pasaron a ser considerados textos sagrados. No por religión, sino por respeto. Eran los recordatorios de que el tiempo no perdona la soberbia, que la arrogancia es más destructiva que la guerra, que cada generación debe elegir entre recordar o repetir. Así la humanidad continuó su camino. Más sabia, más lenta, más libre. Sabía que el ciclo podía volver, pero también sabía
que tenía el poder de detenerlo, al menos por un tiempo. Y ese pequeño lapso, ese respiro entre la caída y el renacer, era lo más cercano a la eternidad que podía alcanzar. Porque la historia nunca termina, solo cambia de forma. Y mientras exista alguien que recuerde, el colapso no será en vano. Será una lección escrita con dolor, pero también con esperanza. La certeza de que incluso los imperios, al morir, pueden enseñar a la humanidad a vivir mejor. Así, una vez más, el mundo amaneció. Sin imperios, sin monedas, sin banderas. Solo con la memoria de todo lo que alguna vez fue, y la promesa de no volver a olvidarlo.